Hola hermanos, vamos a empezar a seguir con el tema del Evangelio, el Evangelio de cada día. Y hoy la fecha es 23 de septiembre, viernes 25 de la semana del tiempo ordinario, es del grupo C y el año es 2016. El protagonista, es decir, quien nos lo relata, es Lucas 9, del 18 al 22. Y dice así: una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que han vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los letrados, y ser ejecutado y resucitar al tercer día. Las dudas que alberga Herodes en el relato anterior que hemos visto son abordadas ahora directamente para encontrar en Pedro una respuesta adecuada. Si analizamos las versiones de los tres evangelios sinópticos, apreciamos alguna diferencia. En Marcos 8:29 dice: tú eres el Mesías. En Mateo 16:6, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y en Lucas, el Mesías de Dios. Además, Lucas suprime la respuesta de Jesús a Pedro, que Mateo parece haber creado. Y es justo con este episodio, una vez declarada la identidad de Jesús, cuando se narra el primer anuncio de la pasión, se repetirá 3 veces. Indudablemente se trata de un vaticinio post eventum, que relata algo que ya ha ocurrido, por lo que pueda hacerse con todo lujo de detalles, como nombrar con precisión a los 3 grupos que constituían el tribunal judío, el Sanedrín: ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Los 3 evangelios coinciden en reconocer a Jesús como Mesías, el Cristo, el ungido, que significaba el cumplimiento de las promesas divinas, tal como tradicionalmente y habitualmente se entendía esa figura. Es sabido que algunos sectores judíos, y particularmente la Cábala, hablan de esa figura, no como aplicable a un ser humano particular, sino como una figura ideal que nunca llegará a realizarse en el tiempo, ya que esa realización habrá de coincidir con la culminación de la historia, es decir, con la plenitud que cada uno somos. También es significativo que sea el de Mateo, sin duda, el más judío de todos los evangelios, el que ponga en boca de Pedro la expresión Hijo de Dios, al responder a la pregunta de Jesús:
Es impensable que un judío pudiera pensar en un ser humano equiparable a Yahvé. Si algo caracterizaba el judaísmo era su estricto monoteísmo, como se formula en el famoso Shema Israel, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Parece sensato, concluir que en Mateo aquella expresión tenga todavía un contenido judío. Hijo de Dios se decía a alguien que vivía una intimidad especial con Dios e incluso una misión única recibida de Él. En cualquier caso, como hemos subrayado en otras ocasiones, esas disquisiciones que eran frecuentes e incluso cruciales en un nivel de conciencia mítico y en el modo central de conocer, se desinflan por el completo cuando nos situamos en el modelo no dual. Desde este vemos que existen diferencias, pero ninguna separación. Él es todo y todos. Es obvio, ante este relato y este comentario, la pregunta: si olvido todo lo que me han enseñado, ¿quién es Jesús para mí? Veamos más a fondo, más estricto. Lo que importa sobre todo en este Evangelio no es que Pedro, en nombre de los demás apóstoles, confesó su fe en que Jesús es el Mesías. Lo que importa más que todo es cómo realiza Jesús el hecho de ser el Mesías. Sin duda los apóstoles sabían que Jesús era el Mesías. El problema que tenían aquellos hombres es que ellos se imaginaban, esperaban y querían otro modelo de mesianismo. O sea, esperaban y querían un Mesías distinto, lo que suscita varias preguntas. ¿Por qué este asunto es tan importante? ¿En qué consistía la equivocación de los apóstoles? ¿Qué consecuencias tiene eso para nosotros y para la Iglesia? Lo más importante en este relato no es la confesión de Pedro, como hemos dicho, sino la equivocación de Pedro. Es verdad que Lucas no hace mención del enfrentamiento de Jesús con Pedro al llamarle Satanás. Marcos 8, 33 y Mateo 16, 23. Pero lo importante es que a continuación de la confesión de Pedro, en Lucas 9, 18, 21, Lucas explica ampliamente de qué manera Jesús va a ser el Mesías. Lucas 9, 22, 27. Y lo va a ser no mediante el poder y la gloria, su sumo sacerdote y rey, sino en el fracaso y en la exclusión, en la función más baja que una sociedad puede adjudicar, la de delincuente ejecutado. Y esto precisamente era lo que Pedro y sus compañeros no estaban dispuestos a aceptar. Esta frustración de la imagen popular del Mesías es de tal manera determinante para entender el Evangelio. Se necesita alguna explicación. El punto capital en este asunto está en lo siguiente. En el Antiguo Testamento hay dos personas investidas de un cargo importante, que expresamente son cualificadas de Mesías, es decir, ungidas por Dios para salvar al pueblo. Estas dos personas fueron el sumo sacerdote y el rey.
Esta teología de Mesías estuvo determinada por el recuerdo glorioso y triunfante del rey David, el primer rey de Judá. Isaías 9, del 1 al 6, 11 y siguientes. Por eso el motivo predominante del mesianismo en Israel estaba tan profundamente asociado a la realeza dominante y gloriosa. Y esto es lo que implica la frustración de los apóstoles. Cuando Jesús les anunció el final que le aguardaba, lo que menos se podían imaginar aquellos hombres era un Mesías crucificado, es decir, fracasado, excluido. Y excluido precisamente por los sumos sacerdotes, los representantes oficiales de la religión. Esto era incomprensible para un judío del siglo I y lo sigue siendo para la mayoría de los cristianos del siglo XXI. En esto radica nuestro problema capital, el problema que no tiene resuelto hoy, hasta ahora, la Iglesia. Pues bien, hermanos, ahí tenemos un tema cruciante, un tema que no hablamos casi nunca y ya está bien que hablemos, ¿no? Por eso, si olvido todo lo que me han enseñado desde mi niñez, ¿quién es Jesús para mí? Yo el Jesús que conocí es muy distinto al que ahora conozco. Pues ahí tenemos una alternativa, que lo que nos ha enseñado y que lo que no es verdad y lo que es, pues, no con malicia, mentira, pero sí desviado del sentido de lo que es Jesús para cada uno debe ser. Bien, nos vemos el 24 de septiembre, el sábado, para que nos diga Lucas algo distinto de lo que nos ha dicho antes. Hasta ahora, un abrazo, un poco de música. Y estamos ya con mucho calor el 24 de septiembre, sábado, y estamos en la semana del tiempo ordinario, el 25. Estamos en el ciclo C del año 2016. Dice así Lucas, en el capítulo 9, versículo 43 al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: manteneos bien esto en la cabeza, meteos. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre este asunto, y hay que reconocerlo que es verdad.
El hecho de que los evangelios recogen 3 anuncios de la pasión indica su interés tanto por comprender el hecho de la cruz, que debió resultar incomprensible para los discípulos, al menos en un primer momento, como para presentar a Jesús como un Mesías crucificado. Hemos dicho algo el otro día. Este interés es claramente manifiesto en Marcos, que sirvió de base para los otros discípulos, no, para los otros sinópticos. Estamos hablando de los evangelistas. Paralela a la insistencia que habla de la cruz, es la constatación de que los discípulos no comprenden o se sienten o se asustan. La incomprensión de los discípulos, que no captan el sentido, se traduce en miedo. Es el miedo característico ante aquello que nos frustra y contradice nuestras expectativas y que nos impide incluso entender el asunto. Siempre que nuestra mente, y ahí está la mente, coloca una etiqueta negativa a algo, se produce en nosotros una reacción automática de rechazo. Así funciona, dado que pensar es sobreimponer nombres a todo lo que aparece ante nosotros. La mente echa mano constantemente de las etiquetas, que tiene almacenadas a partir de experiencias previas. Las etiquetas son muy variadas, pero todas ellas, sin excepción, quedan dentro de una de estas dos categorías: bueno o malo. A partir de ahí, el ego se comporta según el mecanismo elemental de la ley del apego y de la aversión. Me apego a lo que me gusta, lo bueno, y rechazo lo que me desagrada, lo malo. Ahora bien, dado que la realidad es una sola y todo se halla interconectado, el error consiste en frustrarla dejándonos guiar, absolutizándola con la lectura que hace nuestra mente. La sabiduría consiste en amar lo que es, y en ello se ejercita la persona sabia, que es la redención a todo lo que ocurre. La rendición de que hablamos no tiene nada que ver con la resignación, la claudicación, la pasividad ni la intolerancia. Es rendición ante una sabiduría mayor, en la certeza de que la vida no puede equivocarse. ¿Acaso mi pequeña mente ve más que la sabiduría que rige el universo? ¿No es cierto que tanto lo bueno como lo malo solo son etiquetas mentales? En lo concreto, el camino para pasar por ejercitarnos en rendirnos y amar lo que es antes de creernos y dejarnos guiar por él, las etiquetas de nuestra mente coloca sobre las cosas, las personas y todo lo que ocurre. Lo que viene, conviene. De un modo u otro, la vida
nuestra vida, nuestra savia, nos llevará a situarnos que nos obliguen a rendirnos. El objetivo parece ser solo uno, y es descubrir y experimentar que somos vida y no algo, alguien desgajado de esa vida. Por eso la pregunta de hoy es la siguiente: ¿me ejercito en amar lo que es y compruebo lo que ocurre? Parece mucha filosofía, pero así es. Vayamos más concretamente. El segundo anuncio de la pasión que le hace Jesús a los discípulos está relatado en pocas palabras, pero es un anuncio estremecedor por el contraste del momento en que se produjo y por la reacción que desencadenó. El momento es de éxito y admiración general, o sea, Jesús goza de la máxima popularidad ante el pueblo y la gente. La reacción es que el anuncio de la pasión no se entendió y causó impacto tan negativo que los discípulos tenían hasta miedo de preguntar por lo que aquello representaba. Por eso se produjo un auténtico cara a cara entre Jesús y los discípulos. De aquí que Jesús tuvo que utilizar un lenguaje fuerte que suena a impositivo. Les dijo: meteos bien esto en la cabeza. Lucas 9:44. Era como decir: a ver si os enteráis de una vez. Jesús, por lo visto, se dio cuenta de que ambos nombres, educados en una religión que identifica el reinado de Dios con el triunfo, la fama y el poder, no les cabía en la cabeza que Jesús, el Mesías de la salvación, pudiera salvar a alguien fracasando y sufriendo el descrédito general de la condena y la exclusión definitiva de un muerto derrotado. Por eso no querían ni hablar del tema y hasta se morían de miedo ante el simple hecho de preguntar qué demonios representaba aquello. No le demos a todo esto un significado ascético, pensando que el sufrimiento y el fracaso nos lleva a Dios. Esta espiritualización de un hecho social es frecuente en los ambientes religiosos conventuales, clericales y hasta teológicos. De esta manera, la religión, la espiritualidad y las instituciones eclesiásticas se quitan el muerto de encima. Nunca mejor dicho, porque un crucificado espiritualizado produce devoción y sentimientos espirituales, artísticos, estísticos o poéticos en el alma. Cosa que está bien para algunas gentes. Pero si nos quedamos solo en esos sentimientos de capilla o de salón, bien puede suceder que con eso nos quedemos tranquilos y satisfechos, al tiempo que la injusticia y la corrupción sigue adelante, crucificando a los desamparados de este mundo, los sacrificados de la historia
El quien triunfa y vence, hermanos, inevitablemente hace eso dominando y humillando a alguien, a quien sea. Así es posible que salve a alguien, pero tan cierto como eso es que condena a otros. No olvidemos que todo el que sube y se impone, por eso mismo divide, desune y genera sufrimiento en todas las personas. Jesús no quiso hacer nada de eso. ¿Qué hizo Jesús? Jesús enseñó a la humanidad que la solución de los muchos problemas que nos angustian no se realizan desde arriba, desde el triunfo, el poder, sino desde abajo, desde los últimos. De forma que todo el que actúa así, por eso mismo y por eso solo, une a los demás y saca del interior de cada cual lo mejor que llevamos en las entrañas. Ante el dolor, la debilidad, el sufrimiento de un niño o un enfermo, todos nos humanizamos. De ahí va la solución y no otra. No perdamos el ritmo, que lo tenemos ahí, si no se nos pierde. En este texto hay mucho que pensar y mucho que expresar, queramos o no queramos. El Señor lo sabe y quiere que pasemos por la cruz. Lo interesante, hermanos, no es el triunfo a través del poder, sino a través del servicio, que es la equivocación que tenemos los humanos cuando queremos gobernar a los demás. Cristo es un gran ejemplo que para ti, yo y para mí tenemos que pensar fuertemente. ¿Cómo actuamos nosotros ante el servicio de los demás? Bueno, un abrazo, nos veremos el domingo siguiente, de septiembre, el 26, y hasta entonces un abrazo y un saludo afectuoso. Escuchamos una música.